todos. Vamos a empezar leyendo el Evangelio. Mateo 23, 1-12. Entonces Jesús, dirigiéndose a la gente y a sus discípulos, les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas e insoportables y las cargan a la gente sobre los hombros, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos del manto. Les gusta el primer puesto en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que los llamen rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y no os dejéis llamar dirigentes, porque uno solo es vuestro dirigente, Cristo. El más grande entre vosotros será el que sirve a los demás, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El hecho de ser caminantes o de estar en un proceso lleva consigo una serie de, por lo menos, pequeñas sorpresas, según las cuales en este nuestro quehacer no hay nada perdido o nada que se pierde, ni tan siquiera nada que sea una lástima. Cuando hay algo, pues se goza con lo que hay. Y cuando parece que no hay algo, esa falta nos recuerda algo que normalmente no se piensa, pero que a pesar de todo está. El camino es una fuente constante de acción de gracias. También decir que el camino nos va transformando en caminantes que no se quedan en lo superficial, en lo aparente, en el ruido, sino que se nos va acostumbrando, casi sin darnos cuenta, a aterrizar también en el fondo. En el Zen se suele decir que en la meditación lo importante no es
lo que se consigue, sino que en la meditación, en la contemplación, lo importante es lo que uno se entrega. El don que uno aporta. Nos sentimos unidos a todos nuestros compañeros. Queremos que también a ellos alcance el fruto de nuestro ejercicio. Antes de nada, hermanos, deciros que estamos en una situación fuera de serie. Nosotros dos, con vosotros, nos encontramos en camino. El pozo no se agota. Siempre hay algo interesante y distinto para contemplarlo. Y hoy también nos encontramos en un suma y sigue. Estar en el camino es situarnos ante una realidad que transforma, que nos afecta, que nos enriquece. Este curso estamos disponiéndonos a participar en el dinamismo de Jesús, del Padre y del Espíritu. No podemos salir de él como hemos entrado. Sería una oportunidad no aprovechada. El visto bueno a nuestro camino no lo vamos a encontrar en la fidelidad a nuestro cumplimiento, sino en la respuesta, siempre joven, a las llamadas que mes tras mes vamos experimentando en los temas que se nos ofrecen. Desde que nacimos, Dios no para de reírse, porque ve que nosotros creemos que somos los principales artistas del asunto. Fíjate cómo se miran al espejo, dice el Padre. Y no paran de intentar encontrarse en las huellas de sus filiales manos. Las manos las ven, pero creen que son las crecidas de ellos. Y no se percatan que lo que se descubre en ellos son mi imagen y mi semejanza. Hoy el orden de nuestro encuentro va a ser único. Vamos a disponernos a dejarnos sorprender por ese Padre que no para de sonreír. La palabra dinamismo, ¿no? La entrada en el dinamismo del reino, para nosotros tiene que tener un matiz importante en el sentido de que lo que aquí tratamos, lo que aquí pensamos o decimos o vemos, a lo que aquí nos acercamos, es algo dinámico, enérgico, es espíritu, es soplo, es vida, es sabiduría. Entonces, la dinámica o el dinamismo supone que nosotros nos dejamos tocar de una forma u otra por todos esos condimentos, ¿no? Y otros más que no los he dicho, pero que creo que estarán presentes también en nuestra mente, ¿no? Si salimos como hemos entrado,
pues algo posiblemente ha podido fallar, ¿no? O si después de 3 o 4 o 5 años de recorrido no experimentamos como el progreso, el proceso dentro de nosotros, pues es que algo ha podido fallar, ¿no? Entonces queremos ser fieles a la dinámica del reino. Y el esfuerzo nuestro, bueno, la respuesta nuestra, pues va un poco en esa dirección. Entonces, en un primer momento queremos clarificar, ¿no?, el texto que Mabel nos ha leído, dividirlo en secciones para comprender mejor a quiénes van dirigidas cada un grupo de líneas, ¿no? Entonces encontramos ahí, en primer lugar, que Jesús en ese texto pronuncia algo así como una denuncia. ¿Denuncia de qué? De la conducta de los escribas y fariseos. Les critica, por ejemplo, que no hacen lo que dicen. Lo dice a ellos, ¿eh? O también les critica que exigen a los demás lo que ellos no cumplen ni ayudan a cumplir. Otra crítica es que todo lo hacen para que los vea la gente. Como veis, el dinamismo lleva consigo un tanto por ciento muy elevado de realismo. No es una reflexión, es algo que se da, que se vive. Otro grupo de líneas es una instrucción a las comunidades cristianas que estaban surgiendo en aquel entonces, ¿no? Y una sugerencia sobre todo a los maestros y dirigentes. Les dice: vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis a nadie Padre, Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y no os dejéis llamar dirigentes, porque uno solo es vuestro dirigente, Cristo. Hay unas conclusiones. El más grande entre vosotros será el que sirve a los demás. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y termina con: un solo Padre, el del cielo, un solo Maestro, Cristo. Guardamos un silencio para que todo esto repose, ¿no?, en nuestro interior.
no pensamos, no reflexionamos, simplemente queremos que el espíritu de este texto penetre, entre en nuestro interior. Otro elemento interesante es que no penséis o no pensemos que somos nosotros los artífices del camino. El camino lleva consigo su dinamismo, que es el que en definitiva nos va ayudando a nacer de nuevo. Se nos habla de eso, ¿no? De dos personas, ¿no? Dios Padre y Jesús, el Hijo. Y entonces en el equipo pues estábamos un poco queriendo clarificar entre el Padre, el Hijo y nosotros cómo tenemos que organizar o armonizar los distintas ideas, consejos, críticas que el texto nos presenta, ¿no? De ese texto, pensando en el Padre, ¿qué podíamos tocar para que nos entre? O en este texto, pensando en Jesús, ¿qué es lo que tendríamos que tocar? O el Espíritu. Damos la vuelta a la hoja. Y al final hemos visto que entrar en el Padre, en el proceso, es encontrarnos con el Hijo. Buscar al Hijo es encontrarnos con el Padre. Aprender del uno es saber del otro. El que me conoce a mí, conoce al Padre. O el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, saber del otro es conocer al uno. Un solo Padre, decía al final el texto, Dios, un solo Maestro, Cristo. Y entonces hemos pensado que en ese momento, aquí, podíamos un poco quedarnos en estas dos líneas, ¿no? Referentes sobre todo al Padre. Para ser grande hay que ser servidor. O para ser aplaudido, no intentarlo, ser aplaudido, ni buscarlo. ¿Qué tal?
Últimamente, con respecto de la idea sobre Dios, ¿no? Los humanos también reflexionan sobre Dios, lo buscan, tratan de transparentarlo de la mejor manera posible, de una manera coherente, ¿no? Y por ejemplo, con respecto de Dios, ¿no? Podríamos decir que Dios ama. Ama. Ama por lo que es, o es porque ama. Ese interrogante, ¿no? Podríamos decir que por lo menos de lo que yo he leído es de lo más novedoso, ¿no? La gente en ese momento, bueno, la gente, los que quieren profundizar en el pozo de la sabiduría y concretamente en Dios, pues se cuestionan de esa forma, ¿no? Dios ama por lo que es o es porque ama. Que puede parecer que es bastante parecido, pero tiene su matiz, ¿no? En la primera frase, ¿no? Dios ama por lo que es. El motor que empuja es el es. Y porque es, ama. Y hay autores que dicen que pensando en Dios, lo importante no es tanto que sea, sino que lo importante es el don que nos da. Y aquí tenemos o es porque ama. Aquí está la raíz, el ama. Y porque ama, o cuando ama, es. Que puede parecer que eso no tiene... Sí, la gente intelectual que puede gastar el tiempo en esas cosas, pues aquí hacen sus jeroglíficos, ¿no? Pero tiene su raíz, o sea, tiene su fuerza, ¿no? Nosotros en el dinamismo del que estamos hablando, según el pensamiento de estos autores, lo importante es el don. Lo primero es el don. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Cuidado. Dios es don. Y si es don, es. ¿De acuerdo? Pero el motor original que está poniendo en funcionamiento a Dios es el don que Dios nos da en esa relación que tiene con nosotros, el don. Y esto no solamente es válido en nuestra relación con Dios, sino que también esto es válido en nuestra relación, ¿no? Lo importante no es que me regalen esto, un bolígrafo. Lo importante es el don que ese amigo o amiga me está dando aquí.
Y lo que hace que esto tenga un significado u otro no es lo que es, sino el don que esto lleva consigo. Se ve la diferencia un poquito, ¿no? El acto de regalar. ¿Eh? El acto de regalar. Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Porque ¿dónde está el sentido de la gracia, no? La gracia en definitiva es don. Y cuando hablamos de don, estamos hablando del corazón de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a una iglesia o en cualquier sitio, nos ponemos a rezar, en esa oración estamos entrando en contacto, no con un salmo o con un texto, sino estamos entrando en contacto con el don de Dios. Es decir, deberíamos tomar en serio el momento que estamos gastando con Él, utilizando con Él, ¿no? No tenemos que estar pensando en que mi hijo apruebe los exámenes o las oposiciones, sino aquí lo importante es el don que Dios me da. Yo creo que la palabra que puede resumir el sentido de toda nuestra vida, no solamente la vida humana, sino la vida cósmica y la vida espiritual, es la relación. Relación. Creo que a Darwin le preguntaron a ver cuál era la especie que más aguanta viva, ¿no? Y él respondió, aquella que mejor se relaciona con el ambiente. La que sabe adaptarse en la relación, ¿no? Entonces, en lo espiritual también nos ocurre lo mismo. Entonces, ese dinamismo es un dinamismo que lleva consigo una relación. Y una relación con el don de Dios, que no es algo que ha comprado Dios, no, el don de Dios es Él mismo. Y Él mismo es, de acuerdo, pero en principio el origen de Dios es el don. Otro punto que me parecía que podía ser interesante es, bien, si Dios es don, ¿no? Y lo fundamental de Dios es el don que nos da, dándose Él mismo a nosotros. Si yo, cuando yo fallo, enseguida pensamos, y por la educación que nos han dado, pensamos, adiós, ya le he disgustado a Dios, Dios me va a castigar, ¿no? Mira que ahí tienes al otro que está por encima, ¿no? Y siempre tenemos la imagen, ¿no?, de que con Dios, en nuestra relación con Dios, nos pasa como en la relación entre nosotros. Si yo, a ti, a tú, te hago algo que te hiere o que me hiere, la contestación normal es que yo, desde mi herida, respondo, ¿no? Cuando Jesús con los discípulos iba hacia Jerusalén, ¿no?,
pasa por Samaria y los samaritanos no los dejan pasar, ¿no? Los discípulos le dicen, oye, ¿quieres que pidamos al cielo que mande fuego aquí a estos? Ellos también reaccionaron desde su herida. Entonces, Dios no es de ese tipo. Dios es don. Y cuando nosotros podemos hacer algo que está mal hecho, ¿no? La actitud de Dios no es tanto, hay que ver, con todo lo que yo estoy haciendo por ellos y cómo me responden, ¿no? Aquí tendré que hacer algo, ¿no? Dios no piensa aquí en su herida, porque yo pienso que Dios no tiene heridas, porque es don, es como un grifo abierto, constante grifo abierto, ¿no? Ahí no hay cortes, todo está manando siempre, constantemente, ¿no? Entonces Dios, en vez de fijarse en lo que nosotros le hemos hecho, se fija en cómo estoy yo. ¿Cómo estoy? Y la reacción de Dios no es tanto pensando en lo que le hemos hecho, sino pensando en cómo somos o cómo estamos nosotros, ¿no? Por eso en el cielo, dice el Evangelio, ¿no? Hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos. Cuando se convierte en un pecador, deja de sufrir, digamos, ¿no? Que es lo que a Dios le duele, ¿no? Y Dios responde, pero responde desde el don que es. Solemos decir con mucha alegría eso, oh, qué bien, con un Dios así tan buenazo, hagas lo que hagas, el premio lo tienes ya, sí, para ti, ¿no? Es una ligereza de pensamiento y de profundidad humana. O sea, cuando una persona de verdad se siente querida, no queda indiferente, no puede quedar indiferente. Si nosotros pensamos que con el amor de Dios vamos a quedar como si nos echasen agua, eso es no entender el amor, y menos el amor de Dios, ¿no? El leproso, los 10 leprosos. Los 9 van a buscar el certificado de curación. 1 vuelve donde Jesús, porque es el que ha descubierto, podríamos decir, la profundidad del gesto. Lo profundo no es el documento, lo profundo es el corazón del que te ha salvado o te ha curado. Ese es el don, ¿no? Pues se puedo decir, ¿no? Sí, Dios no puede sufrir. yo creo que no. No puede sufrir. De todas maneras, ese don que pasa, que se encapsula frente a todos los no creyentes, No. pero tropieza ahí. Bueno, sí, tropieza ahí. Pero de todas formas, Dios lo que hace, precisamente porque es don, no te mete a la fuerza, sino si estás muy tiesa, digamos, te respeta. Y trabaja para que nos ablandemos. Claro, es que es ahí a donde voy. Porque tú ves gente cercana, si usted no la conoce, pues nada, que no creen, que pasan de todas estas cosas. Digo, Dios mío, pero entonces su vida, entonces tu don, pues claro, lo desperdicia, aunque tú trabajes. Y no se me ocurre ninguna otra cosa dentro de mi ignorancia que decirle, hazte el encontradizo con ellos. Y ya está, y ahí me quedo, pero me preocupa. Es que
La razón del don es hacerse el encontradizo. El don no está para estar encima de la mesa. El don es don en la medida en que intenta hacerse el encontradizo. Si tú no le dejas entrar, Dios respeta, o sea, precisamente porque nos ama, respeta. Perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz, ¿no? Pues una cosa que me ocurre. Bueno, de las dos frases que también, yo me quedo con la primera. Es decir, la superior. La primera. Digamos que esa es, para mí, la que de ahí sale lo demás. Primero tienes que ser, y después siendo, puedes hacer pues amar, puedes estar neutro, porque lo de, porque amas eres, es una facultad amar, es una potencialidad, pero hay que haber una entidad que pueda hacerlo. Entonces, esa frase pues se puede entender como, vale, pero yo me quedaría como para decir una, la de arriba, por Dios, el alma por lo que es, o porque es incluso. A ver, tú... No, porque sí, el autor de donde yo cojo esa frase habla de que antes del ser de Dios tendríamos que pensar en el don de Dios. Yo pienso que no. Vale, yo hablo un poco lo que me fue. Si no, bueno, antes del ser, de la existencia del ser, pensar en el don. A lo que yo llego, primero tienes que ser. Y después tendrás los dones que sean, ¿no? Sí, no, está muy bien. Y tú sigue con ese tu pensamiento. A mí también me ha costado mucho el llegar a comprender todo eso que estamos aquí diciendo, ¿no? Pero muy bien. Pero no sé cómo decirte. Yo pienso que deberíamos tener una inquietud de entrar en relación, tú dirías, con el que es, ¿de acuerdo? Yo diría, entrar en relación con el que se me entrega. Muy bien. Pero entrar en relación. Claro. Entrar en relación, ¿no? Sí, aquí... Bueno, yo, vamos a ver. Me ha gustado mucho lo que has comentado y me quedaba un poco perplejo porque es verdad que el ser humano ha intentado comprender a Dios desde los comienzos hasta ahora y siempre cometemos el error de decir, bueno, pues Dios tiene que ser mis cualidades o mis defectos a lo máximo o a lo mínimo. Es decir, entonces siempre quedábamos ahí un poco en la zona de no se sabe dónde. Y yo creo que la clave quizás es entrar en el Padre, es encontrarnos con el Hijo, buscar al Hijo es encontrarnos con el Padre. Es decir, que en realidad, ¿cómo es Dios? Pues lo que tenemos es la aproximación a través de cómo Jesús lo vive. Cómo Jesús lo vive. Cómo grandes hombres y mujeres en la historia lo han vivido. Más allá de eso, bueno, no lo sé. Pero a mí me vale. Yo por ahí, hasta ahí, me vale. Y entonces yo creo que efectivamente para comprender al Padre pues tienes que comprender al Hijo. Ahora bien, cuando luego vas al Hijo, te das cuenta de que en realidad es un ser enamorado de Dios. Es decir, que no está enamorado de sí mismo, sino que es tan bueno, entre comillas, o tan justo, o tan misericordioso, porque sigue los pasos de su Padre. Y dices, bueno, a mí eso me vale, Jesús. Yo hasta ahí llego, porque lo demás no lo sé.
Es decir, es como si alguien me habla del Himalaya y dices, pues mira, yo no he estado nunca en el Himalaya, pero a mí me vale. Es decir, el hecho de que cuando yo veo a Jesús la forma en que Él se comporta, digo, bueno, esto lo tienes que haber aprendido de alguna parte. Porque evidentemente no del rabino de tu pueblo, porque él no te lo ha enseñado. Entonces, yo creo que es lo que más nos ayuda a comprender a Dios, ¿no? Es decir, el hecho de que dices, bueno, el amor es universal. Sí, bueno, pero ¿qué es el amor tal? Uy, te puedes un poco... Pero luego va Jesús y te dice, bueno, había 9 leprosos, o había 10 leprosos, tal. Es decir, que te lo desmenuza de una forma que dices, no te líes. Es decir, tú tienes aquí 10 leprosos, los cambias por 10 emigrantes, y tal. Es decir, y de alguna manera creo que es de Jesús, pero que en el fondo es un camino que está ahí para todos. Es decir, que en el fondo está ahí, solamente los que tienen ojos para ver lo ven y oídos para oír. Es decir, que puedes ir por ahí ni te enteras, ¿no? Es decir, pero si te fijas, es que si no nos podemos, en el nombre de Dios, puedes hacer burradas, en el nombre de tu concepto de lo que tú crees que es Dios. Pero claro, si vas a Jesús, dices, vamos a ver, no es en el nombre de Dios en abstracto, es en el nombre de lo que yo te he enseñado a ti a practicar, que es diferente. Es decir, en ese nombre tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No sé, a mí me ayuda a aclararme. No, está muy bien. Y te agradezco porque eso es más comprensible y clarifica más, o sea que también nosotros dos, Mabel y yo, que empezamos sobre el Padre, porque el que empieza con el Padre acaba en el Hijo y al revés, ¿no? Empieza por donde quieras, ¿no? Pero de tal manera que si empiezas con uno, sabes que vas a llegar al otro, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, ¿no? El Padre, ¿no? Y es verdad, y entonces en Jesús encontramos ejemplos concretos, casos concretos, dinamismos concretos, ¿no? Es que a mí se me ocurrió, y bueno, lo que yo he ido aprendiendo, vas recibiendo, tal, ¿no? Que habla del hijo, ¿no? ¿Sabes qué he hecho yo? De menos ahí, la hija. Es decir, Jesús era un hombre, ¿no? Un hombre. Y pienso que le faltó una mujer, pienso. Incluso voy a pensar que el padre, padres siempre aquí son dos, ¿no? Y de ahí salen hijos. Entonces decían que si el hijo como el padre y el hijo, ¿vale? Entonces decís tú, ese padre que tiene a ese hijo, que era un hijo predilecto, un hijo, digamos, modelo, ¿no? Vale, para ser padre, para que él sea padre, para que Jesús sea padre, ¿no? Porque necesita una mujer para ser padre. Entonces, a mí se me ocurre de todo eso que se habla Dios, Padre y el Hijo. Y al hablar hasta el Hijo, después de la hija, esa le falta a la hija. Ahí tienes, por ejemplo, Jesús en la cruz le ve a su madre y al discípulo amado, ¿no? Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Y los estudiosos también explican que el hijo amado no es tanto una persona concreta, sino un prototipo de discípulo fiel, ¿no? Entonces Juan era prototipo del discípulo fiel masculino. María Magdalena es el prototipo femenino de fidelidad a Jesús. Ahí tienes el aspecto femenino, sí, que... Un matiz, ¿no? Que es que hace falta Jesús, a ver, era, ¿no? Pues un equivalente en mujer, lo que sería una
le llaman hijo de Dios, una hija de Dios. Sí, sí. Y para el nivel de él, y de ahí, ese punto, que no valdría María Magdalena como una discípula de él, sino una equivalente, en mujer. No digo hasta el nombre que pedí en femenino, no. Ese matiz para mí está por ahí. Me gusta mucho también las bodas de Caná, la postura de María cuando habla con Jesús y tal, les dice a los criados, haced lo que Él os diga. La mujer se queda en su lugar. María en aquel momento se quedó en su lugar en el sentido de que Jesús es el que sabe. Y Jesús es el que tiene comportamientos correctos. Haced lo que Él os diga. Entonces, el femenino o la femenina puede tener, digamos, connotaciones propias de su género, ¿no? Pero también la femenina o el masculino podemos tener la connotación de, como has dicho, de no quedarse, de yo no quedarme conmigo, sino ser capaz de decir, oye, haz lo que María José te diga. Sí, pero a mí me parece que tiene que haber un equivalente en valor, mesianismo, incluso, en mujer. Eso yo lo veo así, no que diga la madre que era la madre del que después era el Mesías. Tiene que haber otra Mesías, pero ¿me entiende la idea? Un equivalente, es decir, mismo valor. Y ese punto... Tan hija de Dios como Jesús. Todos seremos, pero ese valor de que era hijo de Dios, le dicen a Jesús, ¿no? Pues hija de Dios, no ha sido femenina, pero ese valor, pienso que es... Está asumido, ¿no? Digamos, que tendría que darse, realizarse, y que no lo hubo. Yo creo que Jesús es de alguna forma una representación que hacía falta, el camino que hacía falta para llegar a Dios. En esa época una mujer habría sido incapaz, la sociedad no la habría permitido ni transmitir, ni arrastrar masas, ni hacer lo que él hizo. Yo creo que si fue un hombre, es porque el hombre el que en aquella época podría hacer todas las cosas que hizo Jesús. Una mujer no habría podido. Se me ocurre decir lo que dices. Jesús venía a casarse. ¿A casarse? Sí, a ver, yo voy recibiendo igualmente, venía a casarse. Y tendría que haber potencialmente una mujer con la que se hubiera casado, se hubiera su... ¿Puedo? Bueno, pues... Sí. No, pero si es... Espera, más que nada para que... Yo volvería al texto, ¿vale? Al texto porque... vamos a ver. Lo bonito que tiene el texto es que es muy práctico, es casi zen. Es como decir, mira, no debías, esto es esto. Y entonces... Fíjate que Jesús intenta en su texto decir que habla de el que se humilla será ensalzado, ¿no? Y el que sirve a los demás. Es decir, que de alguna manera es una llamada de atención a cómo asumir una responsabilidad por algo. Porque claro, en el momento que tú tienes una organización, alguien tiene que ser el director de esa organización y alguien tiene que tomar decisiones, pero ¿con qué actitud toma la decisión? Lo fácil sería tomar el texto de la forma más fácil, como decir, mira, yo no quiero ninguna responsabilidad, no, porque entonces me meto en problemas, yo muy humilde en una esquina, es decir, yo para fregar los platos y un poquito más. Entierras el denario. Es decir, yo me meto ahí en una esquinita y soy súper humilde porque nadie me va a ver.
Pero claro, yo no creo que Jesús está diciendo, hijos míos, esconderos en una esquinita para que nadie os vea, ¿no? Sino el hecho de que inevitablemente vais a ser la sal de este mundo, inevitablemente vais a ser la luz de este mundo, pero ¿qué tipo de luz? Es decir, ¿qué tipo de posición vais a tener frente al mundo? Es decir, aun siendo altos, actuar como si fuerais bajos. Es decir, esta doble tal. Y fíjate que hoy día, y esto es una pregunta para ti, mucha gente joven y mucha gente en general están siempre luchando con el tema del valor y de la autoestima, ¿no? Un montón de problemas de autoestima, no me siento valorado, patatán. Y muchas veces la autoestima no es que yo me estimo, sino que tú percibes que los demás te estiman, que los demás te valoran. Entonces, claro, ahí ves la dinámica de ser humilde, pero por otro lado tienes que reconocer que necesitas ser valorado. ¿Cómo jugar para que te valoran, pero al mismo tiempo no te das tanta purpurina para que de alguna manera digas, bueno, es que soy el mejor de la sala? No, sino es complicado, ¿eh? Es complicado. Este camino es un camino que a la que tropiezas te vas al hoyo, ¿eh? Yo creo que eso está en lo que te mueve. Yeah. Si lo que te mueve es aportar a los demás o a ti mismo y enriqueceros todos juntos de unos valores, yo creo que estás actuando dentro de la humildad. Si lo que te mueve es subir al podio y que te coloquen la corona, ahí no estás funcionando desde la humildad. O sea, que yo no creo que Dios pretenda que seamos humildes en el sentido de que nos quedemos en un rincón y no hagamos nada, sino de que el ansia de poder o de gloria no sea lo que nos mueva a hacer las cosas, sino el de ayudar, compartir, y si tú actúas haciendo lo que creas que tienes que hacer desde ese motor, estás siendo humilde, ¿no? Y estás enriqueciéndote tú. Sí. A ver, yo te añado nada más. Un profeta, pienso yo, soy completamente inútil, pero se me ocurre alguna cosa. Un profeta que no estuviera convencido de que tenía buena voz y capacidad de transmisión y que él valía para eso, sino enorgullecerse, es como uno que va a subir al ring a pegar puñetazos y dice, Dios mío, si es que estoy temblando, no valgo para pegar, pues no subas. Ya. Quiero decir que eso sí que es fundamental, ¿eh? Yo no me puedo meter a políticos si sé que yo... Bueno, vamos a dejarlo. Todo el así. político lo deja. Muy mal Un ejemplo. mundo farragoso. Muy mal ejemplo. Pero si no estás convencido de que estás en la verdad y de que vales y tienes fuerza para eso, ayudado por Dios, no eres capaz de cumplir tu misión. No, por supuesto. Entonces, otra cosa es que... Bueno, eso no lo hace mucha gente, ¿tú crees? ¿Que no? ¿Ah, sí? ¿La gente se autobesa? Sí, sí, sí. Uy, qué barbaridad, yo nunca he caído tan bajo, pero lo que sí pasa es que aunque tú tienes la mejor motivación de darte a los demás y todo lo que tú quieras, que te vas a encontrar una serie de personas que, claro, como no leen la motivación, dicen, claro, es que esta mujer se da a los demás porque quiere la gloria. Eso es lo que abunda. Bueno, pero Eso es lo que abunda. pero es el problema de los demás. Claro. Ya. El hecho de que ellos, los demás, puedan pensar así no debe impedirte a ti que tú actúes como creas que debes actuar. No, sí. Otra cosa también es que te empieces a regalarte tú mismo los oídos y digas, no. oh, qué bien me ha salido, y en vez de decir qué bien ha salido todo y estar satisfecho por el buen hacer, empieces a decir, oh, qué bueno soy, Claro, y tú tienes solo que te pensar vas al pollo, eres que un también puede medio. ocurrir, ¿eh? Ya. También puede ocurrir. Un medio de Dios que te ha puesto ahí, que todo lo que a ti te salga medianamente bien no es tuyo, es de Dios. Pues
ahí es donde está la humildad, el decir, evidentemente, si ese es el don, ese es el don, está actuando Dios a través de mí. Y es lo que deberíamos buscar, que Dios actúe a través de nosotros, que el que actúe sea el espíritu que llevamos dentro. Y si está actuando el espíritu, lo hará bien. En un principio yo pienso que a lo que tenemos que llegar es a ser personas medianamente equilibradas, Sí, eso ya es mucho. ¿no? Medianamente equilibradas, Bueno, ¿no? bueno. Y ir apoyándonos en ese equilibrio personal que felizmente podemos tener, ¿no? Y luego me venía un ejemplo, porque estamos equilibradas, somos capaces de valorar las pequeñas migajas que me pueden dar. Por ejemplo, estamos en una celebración, tú tienes unos invitados en tu casa y no sé qué, haces la cocina, tal. Nadie te dice ni qué bueno está ni qué nada está. Y viene tu nieto, abuela, las alubias que más buenas del mundo que he tomado. ¿No? Nadie te ha dicho nada. Pero ese gesto, para ti es, no necesitas nada más, ¿no? Saber jugar con los aspectos, ¿no? 17 de diciembre. 17 de diciembre. Como le hagamos. Ya empezamos con la zambomba. Ya empezamos. Vale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Muy bien, gracias. Gracias a todos. A todos, sí.